Hola John, ¿qué más mi hermano? Todo bien, ¿cómo vamos? Todo muy bien, oye, felicidades. Esa cucaracha hasta el final sí me impactó. Ese Yo momento es chévere, ese hablándolo, momento es chévere. yo hablándolo con Jaime, saludos, se manda Jaime que de pronto te dejó dos preguntas y yo le dije, hey hermano, esa final que abrázame fuerte antes que me vaya y yo dije, oye hermano, qué nota, ¿no? Algo cinematográfico también que se haga en el cine alguna vez, la adaptación Sería de este chévere. libro. Uy, ¿Cómo, ojalá cómo lo pasara, ojalá piensas? pasara. En este país está muy complicado realmente. Eso no, ya incluso una adaptación de seis y todo el asunto, pero pues incluso fue rodado y todo, y esa película yo creo que no va a salir. Entonces yo, sinceramente, yo estoy un poco como que abandoné un poco el sueño, la verdad sea dicha. Ya estoy como concentrado en lo que tengo que hacer, en lo que puedo hacer, en lo que depende de mí. Una película depende de 250 personas. Entonces, como que yo sinceramente ya abandoné el sueño. Si pasa súper chévere, en octubre o en enero van a hacer ya una película que está basada en una obra de teatro que escribí hace años, pero no es de terror. Eso es lo gracioso. Y fue una obra de teatro que escribí hace, no sé, como unos 14 años más o menos, y yo ni siquiera ya pensaba en eso. O sea, como que y de repente como que se atraviesa eso y, hey, queremos hacer la película y te pagamos los derechos. Pero eso fue realmente de esas cosas que uno, como decimos en Colombia, un chimbazo. Y entonces como que yo sinceramente ya ni siquiera pienso en las adaptaciones de mis libros, como que no, sinceramente no creo que vaya a pasar. ¿Para qué le voy a decir mentiras? Oye, hermano, eso sí, vamos a hablar más adelante respecto a ello, pero el terror está en la nube, eso sí, déjame decírselo, porque hay dos finales que yo puedo decir de que se entrelazan. O sea, uno representa la guerra y otro representa la rendición. ¿Cómo crees tú que nos motivaste a nosotros de lograr afectar, o sea, acerca de la historia y el arco de Luisa? Bueno, en primera medida, los dos finales tienen que ver con un afán mío por entregar algo distinto en cada libro que hago, sobre todo desde La sangre derramada. Cuando llegué a Planeta, en Calixta, los anteriores, por ejemplo, Virginia Cero está contada de estilo Memento, hacia atrás y todo esto, ¿no? Entonces, como que yo intentaba, ya desde hace rato estaba intentando como meterle algo raro a los libros. En La sangre derramada está el número de teléfono al que la gente puede escribir. En Pueblo Escondido estaba la pista que hay en el primer capítulo sobre el final del libro. Y en este dije, bueno, ¿cómo hago? ¿No? Y recordé el primer libro que yo recuerdo que me gustó muchísimo, que se llama El Dragón Negro, de una española que se llama, no, española no, inglesa tal vez, que se llama Rose Estes, si no estoy mal, algo así. Y era un libro, de los primeros libros que yo leí en la vida, y era un libro que trataba sobre un pelado buscando un dragón. No me acuerdo bien de la historia, pero buscando un dragón como dentro de un castillo. Y a cada rato la autora le decía, bueno, ahora quieres entrar por esta puerta o por esta otra. Y así, ¿no? Y me acuerdo que yo me disfruté de eso un montón y al final, pues, siento que todos seguimos siendo niños en cierta medida, ¿no? Entonces dije, bueno, de pronto los dos finales puede gustar, porque es una manera también de decirle al lector, venga, estoy pensando en usted, chévere que de alguna manera se involucre en la historia. Y por ahora ha gustado mucho, la gente realmente ha disfrutado mucho de los dos finales y creo que los dos finales cumplen su función precisamente por esto que menciona John del arco del personaje, ¿no? Siento que los dos, claro, no fue fácil como pensarme dos finales que pegaran con Luisa y con lo que sentía que los lectores y lectoras iban a querer de Luisa. Eh, pero pues fue de alguna manera como esto que hicimos con nuestro editor de, bueno, ¿cómo hacemos que la gente termine leyendo más los dos finales, ¿no? El segundo final, el de rendición, por ejemplo, es mucho más sangriento en este momento de lo que era en una primera medida, porque mi editor en este libro me dijo, después del primer borrador, me dijo, hay que meterle más sangre, y ya tenía, pero me dijo, hay que meterle más y más y más. Yo, hágale, le metemos más, yo feliz. Y ese segundo, por ejemplo, tiene más de lo que estaba en un principio. Eh, y además me gustó como un poco, no quiero hacer spoiler, pero hay un poco de trampa en estos finales, porque si hay uno que yo sé que la gran mayoría de la gente va a elegir porque es lo que en teoría deberíamos elegir, no voy a decir cuál. Entonces mucha gente me ha dicho, sí, yo elegí ese, y yo sí, perfecto, pero muchas veces les gusta más el otro, ¿no? El otro siento que es mucho más satisfactorio. Y entonces nada, pues por ahora ha sido un acierto, a la gente le ha gustado mucho los dos finales y vamos a ver pues qué pasa ya cuando lo lea pues mucha más gente, ¿no? Antes de continuar indagando acerca de la historia, sí, Jaime me pregunta, oye hermano, dile a Álvaro que cómo ha sido la evolución de tu trabajo, porque antes de llegar a Planeta, tú vas
experimentado el panorama de la literatura independiente, publicar en temáticas. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? De que obviamente los favoritos, los tops, incluyéndome, y el de Jaime, es el de Virus 1 y 2. No creo que yo haya hecho nunca literatura independiente. Independiente es esta persona que se va solita contra el mundo. Y dice, bueno, voy a autopublicar, lo subo a Amazon y bueno, las plataformas que se pueden subir, y como que dice, bueno, yo voy a ver qué voy a hacer yo solo. Yo por ahora no, pues espero no hacerlo nunca, no tener que hacerlo, uno nunca sabe. Nunca he tenido que ser independiente. Lo que pasa es que estaba en una editorial mediana, digámoslo así, porque pequeña no es tanto, ha crecido bastante, pero en su momento era pequeña, hay que decirlo. Y claramente pues termina siendo como una simbiosis en la que los dueños de la editorial y yo como que trabajamos en compañía y terminamos creando como esta ola y como contando la Colombia entera, venga, aquí también escribimos terror, ¿no? Y pues bueno, digamos que precisamente por ese trasegar que llevo, pues llego yo a Planeta. Claramente hay una gran diferencia entre estar en una editorial como Calixta a estar en una editorial como Planeta, y tiene que ver sobre todo con el alcance, con el músculo financiero que tiene una multinacional, un monstruo como es Planeta, ¿no? Entonces, inmediatamente, claro, yo paso a esta editorial, de alguna manera para los lectores, perdón, como que me convertí en otro escritor, ¿no? Inmediatamente, o sea, soy el mismo, pero de repente tengo como más visibilidad, y claramente sí hay más visibilidad porque Planeta como editorial pues tiene mucha más visibilidad, entonces queda más fácil que yo llegue, por ejemplo, a Perú, a Ecuador, a México, ¿no? Y en Colombia el hecho de tener el sello Planeta, pues ya la gente como que va a estar mucho más dispuesta a creer de alguna manera que en Colombia escribimos terror. Entonces se notó la diferencia en cuanto pasé de Calixta a Planeta en cuanto a las ventas. Por supuesto, pues se ve mucho más. Y el alcance, ¿no? Y además sí siento que la percepción que tiene la gente de mí cambió, sea como que hay más respeto y, bueno, el man escribiendo terror, lleva un montón de escribiendo terror y logró estar en Planeta. Y sí, pues el primer autor colombiano que escribe terror que está en Planeta, es así de sencillo, y al cual le creen. Después de mí ya llega Luis Suescún y esperemos que lleguen muchos más que escriban terror con toda. Esperemos además que mi editor siga en Planeta, ¿no? Que él es el que está como metiendo de la ficha al asunto. Y sí, mi hermano, pues es una transición súper chévere, pero al mismo tiempo pues no me puedo olvidar de los libros anteriores que además siguen teniendo lectores y siguen gustando mucho. A mí, por ejemplo, Virus, dentro de mi lista, es como el segundo favorito, tal vez. Sí, yo creo que es el segundo favorito. A mí el que más me gusta es La Sangre Derramada, pero Virus, Virginia, Violeta, Seis, Verónica, hay varios títulos que se siguen vendiendo muy bien, ¿no? Como que la gente sigue conectando con eso, y Virus, por supuesto, es uno de esos. Gracias por complementarlo. Ahora, retomando el tema de los vampiros, se puede enriquecer la historia, dado a la narrativa, mantener la esencia, mantener cómo retratar esa emoción y ese terror. O sea, ¿cómo utilizas tú estos elementos para intensificar el horror? Más que todo, pues, explorar los aspectos de la naturaleza humana y también referenciando lo sobrenatural, porque obviamente hay un nudo que es sobre la presencia del sexo y la sangre, ¿no? Que es algo, pues, para muchos atargadora, pero para muchos una creatividad para poder hacer ese tipo de historias aquí en Colombia. Mi hermano, bueno, en cuanto al sexo y la violencia, yo llevaba un par de libros, más o menos, tal vez los últimos dos, en los que como que me había contenido, porque sentía que en esos no era como tan necesario, como que no veía por dónde. Claro, es una historia de terror y pues siempre es la sangre, pero hay unos contextos en los que uno dice, bueno, ¿para qué le voy a meter más sangre? Esto no funciona dentro de la historia. Pero llegan los vampiros, que es una criatura con la que yo tenía una especie de deuda ya hace años. Ya había escrito una novela muy pequeña que es para niños que se llama Sebastián y los Metamorfos, pero no he escrito una novela con toda, en la que yo me pudiera realmente entregar con toda, ¿no? Porque la de niños, pues obviamente tiene unos límites, perdón, que hay que tener. Uno no puede decir ciertas cosas en una novela de niños, por supuesto. Sin embargo, tomé un elemento de la novela de los Metamorfos y lo metí en esta nueva novela, ¿no? Para que se sienta que es el mismo universo si leyeron las dos cosas. Y pues precisamente es esto de los metamorfos, que son seres que se pueden
modificar o transformar en cualquier otro ser vivo, básicamente, pues por lo menos en apariencia. Y claro, entonces viene como esto bueno, ¿cómo son los vampiros? ¿No? ¿Cuáles son los vampiros chéveres? ¿No? Porque si algo tenía claro es que yo no quería tener vampiros que brillaran con la luz, ni ninguna de esas pendejadas. Respeto lo que la gente quiera leer y ver, lo que sea, pero para mí eso son pendejadas, o sea, por favor, ¿no? Como por favor. ¿Cómo es posible que una familia entera, todos súper pálidos y con cara de muertos y como que nadie diga nada? O sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? En primera medida, ¿cómo hacemos para que además los vampiros, a mí no me sirve, a mí en mi mitología no me sirve que los vampiros solo salgan de noche, por ejemplo, ¿no? Es como que no me sirve porque pues, necesito que también, o sea, eso los vuelve también un poco débiles, como que, solo puedes de noche. Entonces, pues si de noche te huyo y estoy muy lejos, pues no vas a poder hacer nada. Es una cosa muy loca. Entonces es como un poco el respeto por la criatura, ¿no? Entender que esto nace de verdad de un atavismo muy complicado en algún tiempo, en algún momento de la humanidad, que necesitábamos explicar ciertas cosas que sucedían y por eso nacen los vampiros. Entonces, pues John Polidori hace lo que hace, bla, 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 ¿no? Entonces hay que tener respeto por la criatura. Y por otro lado, hay algo que sí, como que soy muy insistente en todos mis libros y cuando doy talleres y todo esto, y es que tenemos que ser honestos, que tenemos que ser auténticos. Y yo soy muy, muy honesto en mis libros y en este es un libro muy personal. Este libro toca temas que a mí afectan, digamos, de alguna manera, la manera en que veo la vida. Entonces sí es un libro muy personal y además es un libro muy colombiano. Y Colombia, una ciudad como Bogotá, es una ciudad que puede ser muy bella, pero por supuesto también puede ser aterradora, realmente aterradora. Aquí pasan cosas muy fuertes y si no conoces la ciudad, es mejor que le preguntes a la gente para que no te vas a terminar metiendo en algún hueco donde no debe ser, ¿no? Y entonces, claro, con todo este contexto, con estas criaturas, teniéndole además mucho respeto no solo a las criaturas, sino a mis personajes, en este caso, por supuesto, a Luisa Lombana, que es mi protagonista, siento que de ese modo, cuando eres auténtico y cumples estas cosas, el terror va a estar presente, ¿no? Porque se va a sentir real, porque el lector o lectora va a poder realmente conectar con un ser humano al que le están pasando cosas, más allá de todo lo fantástico que se describe en el libro, como estos vampiros que pueden oler emociones, bueno, todas estas cosas que claramente pues son sacadas de mi imaginación. Hay un montón de cosas reales que el lector o lectora va a poder decir, sí, eso me podría pasar a mí. Eso lo siento muy cercano. Así estemos hablando de vampiros. Siento que eso me hubiera podido llegar a suceder, ¿no? Y creo que esa es como, no voy a decir el secreto, porque no es un secreto, o es mi fórmula más bien para causar terror y además que se sienta un terror mucho más humano, más allá del zombie o de la bruja o del demonio o del vampiro, que se sienta realmente dentro de nosotros. Uy, hermano, se la sacó del estadio, además de que sí debo enfatizar sobre usted cómo pudo allí mismo enriquecer la narrativa del libro al dinamizar el poliamor, o sea, con las interacciones entre los personajes. Por ejemplo, o sea, salir más allá y en vez de limitarse a las descripciones que, pues, algunas narrativas actuales, pues, tienden a no plasmarlo, ¿no? Por temor o algo, pero tú lo lanzas. Yo, en primera medida, tengo la suerte de que tengo un editor que es igual de incorrecto, por decirlo de alguna manera, que yo. Entonces, Cristian, entre más cosas que puedan llegar a causar polémica o escozor en la gente más le gusta, ¿no? Entonces tengo esa ventaja. Y lo tuve también antes con María Fernanda Medrano, también era como, hágale fresco. Nunca he tenido la mala fortuna, pues, de que alguien venga y me diga, venga, eso no se puede hacer, hay que censurar. Eso nunca ha pasado. Y sí, además, esto fue, por supuesto, un pensamiento que yo terminé construyendo con los años. Sí estoy convencido de que uno como artista tiene una responsabilidad con su público más allá de la entretención. Entonces yo sí quiero que la gente la pase bien leyendo mis libros y creo que eso hasta ahora lo he logrado. Pero no solamente eso, sino que quiero que el lector o lectora que quiere ver más allá, que pueda encontrar un subtexto, un entre líneas y pueda encontrar un contexto y un mensaje más allá, que buenísimo que lo vea. Y que así no esté de acuerdo conmigo, que se lo piense y que como que analice, bueno, ¿por qué otro está diciendo esto? Y de alguna manera quede algo en su cabeza, ¿no? Que incluso después me diga, venga, es que yo no sé, por decir algo, yo no estoy de acuerdo con el poliamor, eso son pendejadas. Hombre, buenísimo, pero me leíste el libro.
y te diste la pela de ver, venga, ¿cómo sería esto? Que igual tampoco es que el poliamor atraviese toda la novela, pero claramente está presente y hay cosas que escribo yo ahí que tienen que ver con prejuicios que pueda tener la gente sobre el poliamor, que de pronto ve las cosas desde afuera, no, venga, no son así como usted se imagina, no es que los que no practicamos la monogamia queramos tener sexo con cuanta persona se nos atraviese y queremos tener una excusa para eso, no, para nada, esto es otra vuelta y súper chévere que se permitan darle una mirada y de pronto entenderlo y dejar de juzgar un poco, ¿no? Esa es como la intención de un libro como este y de todos mis libros, como que no solo esté la historia y que está muy bien si solo viste la historia y te divertiste un montón con el zombie arrancándole de tajo el pecho a alguien, porque pues esas cosas son divertidas y nos gusta el terror, por supuesto, pero también está la posibilidad de que veas más allá y si lo haces, está súper bien. Esa es la pregunta también del $1.000.000. ¿Qué sucede cuando la identidad digital, ese legado que pues supuestamente se plasma desde la línea, es consumida o tal vez manipulada? ¿Qué sucede? No, pues no, o sea, John, como que al final uno como escritor o escritora, uno escribe una historia que está lleno de uno mismo, por supuesto, porque toda historia es autobiográfica, no importa la historia que sea, si es una historia de extraterrestres, créanme, la historia es autobiográfica, o sea, hay cosas del autor o la autora, siempre es inevitable, y un escritor que les diga lo contrario está diciendo mentiras, así de sencillo. Todos los libros uno termina botando cosas de uno, por ahí hay algunas cosas que son autobiográficas, pero ¿qué pasa? Uno escribe el libro junto con el editor, diagramación, marketing, bueno, hay un montón de gente que entra para que un libro pueda ser vendido, para que llegue a las bibliotecas de las personas, pero en el momento en el que ya el libro está publicado, se sale de mis manos. No es como que, entonces ya se sale de mis manos en cuanto a que yo no sé qué va a pensar la gente, yo no sé si alguien se va a ofender o si a alguien le va a gustar, no sé si de pronto me van a salir de pronto un montón de gente a decirme, Álvaro, se te fueron las luces y este es el peor libro que has escrito, no tengo ni idea, es algo como que sencillamente yo le voto al mundo y vamos a ver qué pasa. Entonces realmente no sé qué pase después. Lo que pasa es que si tengo una cosa, si lo puedo decir, si me baso en lo que la gente me dice, pues hasta ahora todo bien. Hasta ahora no me ha escrito alguien a decirme qué ha pasado, a decirme, oye, me sentí ofendido por esto otro. Por ahora no ha pasado. Y tal vez no vaya a pasar, porque siento que es muy probable que nadie se va a poner en esas conmigo, sino que sencillamente desechan el libro y no me vuelven a leer y ya está, pensaría yo. Significa que, bueno, al momento de usted con el libro desafiar, luchaste o se rindió ante el monstruo que te definió en esta historia. Pero en todas, John, esto no lo puedo decir por todos los escritores, voy a hablar por mí en este caso. Yo tengo la historia, ¿no? Aparece en mi cabeza de repente, por la razón que sea. Entonces cojo rápido y la escribo en el celular como un resumen de lo que tengo en la historia y dejo que la historia de alguna manera se cocine, ¿no? En la cabeza. Yo no tengo una historia solamente en mi cabeza, yo suelo tener 5 o 6 ideas en mi cabeza que están ahí cocinándose hasta que de pronto digo, esta es la que va para este año, digámoslo así, ¿no? Esta va para este año. Entonces las otras quedan en pausa y vamos con esta cocinándose hasta que por fin digo, voy a empezar a escribir. Pero ¿qué pasa? Al principio, por supuesto, la escritura es muy técnica. El inicio de un libro es muy técnico. Uno está pensando, bueno, esto va así, este personaje necesito que sea así, ¿no? Cuando uno empieza a construir este universo. Pero llega un punto en el que el universo ya está construido y uno además, por lo menos yo, que soy un escritor de mapa, suelo tener claro para dónde voy, suelo tener claro cuál es el final. Llega un momento en el que uno sencillamente como creador de la historia como que se termina rindiendo a la historia y la historia empieza a pedir sus propias cosas y es como si agarrara vida propia, ¿no? Y llega un punto en el que uno se tiene que rendir. Si uno no se rinde, no se divierte con la historia. Y si uno no se divierte, el lector o lectora no se va a divertir jamás, porque obviamente la primera persona que tiene que pasarlo bien con esta historia pues es uno mismo. Gracias por compartirlo desde tu perspectiva, ¿no? Hay que aclarar. Gracias. Por supuesto. Hablemos sobre la narrativa de los sueños, que eso me encanta de los libros. Luisa sueña tras su muerte y a la vez vuelve a la vida, por así decirlo. ¿Qué importancia para usted, Álvaro, tienen estos sueños en cómo construyes ese personaje? ¿Es dado a la mitología, o sea, del libro? Puede ser que está entre lo mortal o lo sobrenatural. ¿Qué inclinación le vas? Bueno, ella tiene 2 sueños en realidad dentro del libro.
El primero claramente es un sueño. El primero es un sueño. Pero el segundo, el que acaba de mencionar John, podríamos entrar a debatir si eso fue un sueño. ¿Sí? Pero no vamos a debatirlo ahorita, porque claramente, ¿no? Porque además John, pues no podría debatir cosas sobre mi libro. John tendrá una cosa en su cabeza sobre si eso fue un sueño o no fue un sueño. Ahora bien, los sueños son como este recurso que funciona muchísimo para dar ciertas claridades, pero sin que sea evidente, porque todos soñamos cosas muy raras, ¿no? Entonces tampoco va a soñar uno exactamente lo que va a suceder o lo que sucedió. Los sueños suelen ser, asumiendo, por supuesto, que los sueños tienen algún significado más allá de lo obvio, de lo que tiene que ver con lo que vives en el día a día, asumiendo que tiene algún significado premonitorio, que no lo creo, sinceramente no lo creo, pero dentro de este universo sí funciona. Claramente funciona un montón porque sirve para dar claridades y para generar preguntas en los lectores. Ahora, ¿qué pasa? Los sueños en mi vida sí son una cosa muy importante porque yo tengo 45 años, lo que quiere decir que llevo por lo menos 35 con trastorno del sueño. O sea, yo tengo un trastorno del sueño muy jodido. Yo tengo muchas pesadillas, yo tengo muchísimos parálisis del sueño todo el tiempo. Y es más, a veces veo cosas en mi habitación, en fin. Y precisamente el vivir con esta pendejada, porque es un fastidio, eso es una mamera, el tener esto de no poder dormir uno bien en la vida no es chévere, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene esta vuelta, y yo como escritor de terror, empiezo es como a investigar, venga, ¿qué es lo que pasa? Y ahí es cuando me doy cuenta de cómo funciona la parálisis del sueño, de por qué las pesadillas, de por qué esto, por qué lo otro, y empiezo a entender un poco cómo es esta vuelta de los sueños y cuáles son los mitos, además, que se crean alrededor de los sueños, ¿no? Como por ejemplo la gente que cree de verdad que la parálisis de sueño es porque hay algún demonio que tiene encima. No, son bobadas, de verdad, no. Todo tiene una explicación científica, todo es de este mundo, dejen de creerse esas cosas, ¿no? Pero claramente sí es ominoso, o sea, el tener una parálisis de sueño es algo horrible y que si tú no después vas a investigar, sino que te quedas con lo que sentiste y nadie te dice lo contrario, pues vas a decir, hubo un ser sobrenatural que vino a visitarme y muchos, ¿no? O sea, claramente. Y entonces pues ahí entra como este sueño, esta cosa de meterlo en las historias, que no es la primera vez que lo hago. Ahora, para mí, John, en la vida normal son solo sueños. Y es una cosa que pasa en tu cabeza cuando te duermes y ya no pasa de eso. Dentro del universo de mis libros, claro, si yo meto un sueño es porque tiene algún mensaje raro, así sea muy pequeñito, o de alguna manera está reflejando el infierno que está viendo la persona, pero por supuesto ese sueño tiene algo que va a venir en el futuro, así no sea evidente, ¿no? Sino que sea metafórico. Pero si una persona lee, por ejemplo, otra vez, si John Weiss lee otra vez el sueño, por ejemplo, esto de los colmillos, claro, estaba hablando de esto, estaba diciendo esto, no, porque claramente esto va a pasar después, es una cosa así, pero eso es en los libros. En la vida real, sinceramente debo decirles, no se crean tanto humo que les venden en internet. Colombia es algo hiperconectado, hermano. Es muy difícil. O sea, es verdad. Hay algo que yo investigué en ciertas partes, que cierta parte de los que, obviamente, personas que pueden practicar el tema del vampirismo son muy buenos en la tecnología. Entonces significa que el vampiro en Colombia no se alimenta de sangre, sino de datos. Y en el mundo, supongo, en el mundo, mi hermano, porque no podemos decir que eso sea un fenómeno que esté en Colombia. Estamos hiperconectados en casi todo el mundo. Y en ese sentido, sí, necesitamos información inmediata, así sea falsa, porque eso es otra, así sea falsa, no nos importa, sino lo importante es tener información, a toda información que además ni siquiera se nos queda en la cabeza porque es mucha, ¿no? Entonces como que ves y ves Reels o ves y ves TikToks, pues un montón de cosas que no te están sirviendo para nada, solo es dopamina. Y claramente nos estamos convirtiendo en gente que necesitamos eso con una necesidad, pero así con una urgencia pues criminal, ¿no? Es como, necesito estar conectado. Y conozco gente que va y se le queda el celular en la casa y no pueden estar tranquilos todo el resto de la noche. O sea, es una cosa bien compleja. O sea que Luisa no es una única superviviente, sino un eco de la transformación de nosotros. Definitivamente, yo siento que los personajes, no solo que escribo yo, sino de todo el mundo, ¿no? Sino, o sea, pues, si están bien escritos, por supuesto, si están construidos de manera responsable, terminan siendo un reflejo de lo que somos como seres humanos, no es de una sola persona, sino que es de una sociedad. Ahora, hablamos sobre el momento o sea, ¿cómo me puedo enfatizar? Para mí yo veo ese vampiro profético
y con mucho suspenso, más que todo en la línea nacional, porque explora temas sobre identidad, vigilancia y deshumanización. O sea, dado lo que usted hizo en el poliamor, en lo que sucede en el final, significa que en esa literatura colombiana que plasmas, que siendo uno de los primeros en la literatura vampírica colombiana, ¿ese es tu vampiro final? Mi vampiro final, no creo. Yo creo que eventualmente, si es que los lectores me permiten seguir publicando libros, por supuesto, porque esto depende de los lectores solamente. Si sigo publicando libros, yo eventualmente, que mi idea además es publicar por lo menos un libro al año, eventualmente volveré a los vampiros. Estoy seguro que volveré a los vampiros. Y probablemente no, seguro, va a estar dentro del universo, va a ser el mismo universo del sonido de tu piel al desgarrarse. No sé si sea una segunda parte o si me vaya por otro lado, pero los vampiros van a ser los mismos. Ahora bien, el vampiro final, no, porque claramente si vuelvo y escribo otra historia, tendría que inventarme otro vampiro más allá del vampiro que digamos termina en esta novela. No vamos a dar muchos spoilers, no queremos dañarlo, pero claramente me tendría que buscar un poco más de mitología dentro de esta mitología para que fuera interesante, ¿no? Tendría uno que buscar, no sé, como cuando sale Spider-Man, entonces sale con este gran enemigo y termina con este enemigo, pues la siguiente película el enemigo tiene que ser más grande. Es así de sencillo, ¿no? O si no, no tendría gracia. Entonces, por ahí va la cosa. No creo que sea el final. Ya hablando sobre vampiros, obviamente muchos de los fans te conocieron también por temas de zombies. Si en Colombia, si tú haces una historia sobre el tema de transformación zombie, ¿cómo sería el desarrollo y esa conexión entre vampiros y zombies en tu mismo universo? Está complicado meterlos en el mismo universo. Yo en mis libros suelo escribir como referencias a los libros anteriores, ¿no? Y como para eso es como un guiño que le hago yo a mis lectores. Entonces, si lees No todo lo que brilla es sangre, vas a encontrar una referencia a Mal paga el diablo. Si lees Virus, vas a encontrar una referencia, creo que en esa también está Mal paga el diablo, y hay una No todo lo que brilla es sangre. Como para que la gente sienta, es el mismo universo. De hecho, se termina convirtiendo en un mismo universo hasta que uno llega a Verónica. Y ahí como que le digo a la gente, vengan, ya esto se hizo muy grande, hay que cortarlo. Sin embargo, después en La sangre derramada, sobre todo en Pueblo Escondido y en El sonido de tu piel, sí hago referencias claras. Por ejemplo, El sonido de tu piel, pues tiene la referencia a Sebastián y los Metamorfos, que son los metamorfos, exactamente, ¿no? Y se termina convirtiendo en este como multiverso, el Vanegas verso, como lo queramos llamar, pero que llega un punto en el que, claro, yo quisiera, por ejemplo, crear un gran libro, una gran historia donde hubiera un montón de monstruos de los que yo he creado y de alguna manera se entrelazaron. Pero llega un punto en el que es bien complicado, ¿no? Como que, bueno, ¿cómo hago para justificar esto? Sinceramente no sé si era una historia de zombies con vampiros. No, en este momento, le digo yo, no. Todo puede pasar dentro de mi cabeza y es algo que usted sin querer acaba de implantar en mi cabeza, ¿no? Entonces puede ser que eso se quede ahí en mi cabeza haciendo vueltas hasta que de pronto, sin yo darme cuenta, un día cualquiera diga, ya sé cómo hacerlo. Y puede pasar, porque puede pasar. Y ni siquiera estoy pensando en eso, sino que aparece algo que me da como ese empujón y digo, claro, ya es la novela que decía John, es esta. Entonces la escribo y la termino, escribo la historia, pues la idea, y después termino escribiendo la novela. Pero en este momento yo no lo veo, no me imagino una historia de zombies con vampiros por ahora. Bueno, esperemos que en un futuro sea así, porque bueno, desde mi propia perspectiva, y no digo que porque me conté la entrevista, sino que usted acaba de, a través del poliamor y a través del final de este libro, reescribes el horror, porque no solo, o sea, como dices, la piel desgarra, la memoria también, pienso yo. Entonces, bueno, ahora, por último, ¿cómo define su libro, este libro, en una palabra? Arriesgado. Sí. Es un libro arriesgado, sí lo es. Bueno, este es tu espacio, Álvaro, para que digas redes sociales, invita a la gente a seguir no solo este libro, El sonido de tu piel al descargarse, sino también todos tus libros. Nada, John, ante todo, muchas gracias por esta invitación. Siempre es un placer, siempre son preguntas súper interesantes y hechas con mucha integridad y con mucha responsabilidad y mucho respeto por el invitado, y eso es de agradecer, de verdad, es un trabajo muy profesional. No es la regla. La mayoría de las entrevistas que le hacen a uno son como las mismas preguntas de siempre, ni siquiera has intentado buscarme en Google, y eso no es tan chévere, ¿no? Y de verdad me siento, con estas entrevistas de John me siento muy respetado, y eso está, de verdad lo agradezco un montón.
Y nada, todas las personas que nos ven, que nos van a ver, bueno, que nos están viendo en este instante, mejor dicho, porque esto es una especie de máquina del tiempo, los invito a que me sigan en @AlvaroEscribe en Instagram, que es la red que más muevo. También estoy en Facebook, pero pues ahí son pendejadas que pongo como más chistes y huevonadas. En Instagram ya pongo cosas de cine, de literatura, y también hablo de chistes y huevonadas, tengo que decirlo. @AlvaroEscribe. Y por supuesto invitarlos a seguir el hashtag Yo Leo Terror Colombiano, no solo a que me leen a mí, sino que lean, por ejemplo, a gente como Luz School, a Rodrigo Nocove, a Iván Sánchez. Bueno, hay un montón de escritores en este momento que le están apostando al terror. Ya no es como hace unos años que éramos como 3 o 4 gatos, sino que ahora sí de verdad. Ahí está el libro de Suescún, exactamente, el de la casa embrujada. Tengo una historia para una casa embrujada, tengo que ver con Suescún. Y bueno, en fin. Y realmente es un movimiento que estamos existiendo hace unos cuantos años, entonces pues depende de ustedes a leer el terror colombiano, a seguirnos en las redes. Y bueno, en mi caso, no solo está El sonido de tu piel al desgarrarse, sino que hay atrás de esa novela otros 17 libros que pueden conseguir en Buscalibre y en donde quieran, en todas las librerías del país. Entonces, súper chévere que se unan a este movimiento, básicamente que se unan a este movimiento. Y si les gusta el terror, créanme, les va a gustar más el terror colombiano. Así que hashtag Yo Leo Terror Colombiano. Y que el terror transcienda la carne. Vamos a tomar la foto como despedida. Así eso, de una. Sí. Álvaro, muchas gracias por la oportunidad. También gracias a Planeta por el espacio. Y bueno, bienvenido siempre al canal. Y como dicen, en este libro que está bueno, en el próximo será. Y bienvenido siempre. Que así sea. Muchas gracias, John. Estamos hablando, hermano. Quedo pendiente. Mucho gusto. Chao,